RTP 96.5 e Infograma.net presentan Íntimo Interés con Don Ramón Sonnenholzner. Una exploración a la naturaleza humana. Martín Bustamante León, ingeniero en auditoría graduado de la ESPOL y magíster en gestión de la calidad por la Universidad de Valencia, actualmente ejerce como docente en la ESPOL, donde también coordina el programa de habilidades de poder y forma parte del equipo de acompañamiento estudiantil. Sus principales intereses se centran en la auditoría y la formación de habilidades esenciales para el ámbito profesional. Hola, soy Benjamín Villagrán y llegamos al último capítulo de esta primera temporada de Íntimo Interés. Un proyecto que nació de una apuesta un tanto quijotesca en verdad. Hablar de temas que exploran a la naturaleza humana en un intento por entender por qué los humanos hacemos lo que hacemos o dejamos de hacer lo que hacemos, seguro no son los más populares o los más llamativos, pero siempre serán indispensables para entendernos como personas y como sociedad. Hoy parece que la receta del éxito es otra, una donde opinólogos o políticos simulan peleas falsas en las que acuden al insulto con la esperanza de convertir sus dichos en titulares que los hagan conocidos ante la opinión pública. Una receta con la que hoy no solo se consiguen clics y dinero, sino que también se lanzan carreras políticas y hasta candidaturas presidenciales. Intentamos algo diferente. Nuestra apuesta es que hay un espacio fuera de la dictadura del algoritmo para tratar temas que son esenciales a la naturaleza humana y que hablan sobre la manera en que los humanos nos relacionamos los unos con los otros. La apuesta es que nos alejamos de esos temas llamativos con el fin de entendernos usando las buenas maneras y la empatía como herramienta fundamental de la comunicación. La respuesta ha sido emocionante. En 14 episodios publicados, tenemos miles y miles de vistas en YouTube y Spotify y miles de escuchas donde quiera que escuches tus podcasts. En estos pocos meses se ha formado una audiencia que lentamente se va transformando en una comunidad que comparte estos contenidos y que valora los temas que no son tratados en los medios de comunicación masivos. En esta primera temporada hemos conversado sobre la muerte. ¿Qué ocurre en ese momento? Lo que es anterior a la muerte en sí misma, la eutanasia o el suicidio. Hemos festejado la vida conversando de música, de fotografía, de las ganas de volar y de la importancia de hacer intentos porque la justicia sea el norte de la sociedad más allá de las leyes. Indagamos en lo que es la actitud humana frente al riesgo, la valentía y su complemento, la cobardía. También conversamos sobre temas cruciales en el largo plazo como es la violencia machista, la educación, los proyectos de desarrollo social de las mujeres, la preservación de la naturaleza o el efecto disruptivo que tiene y tendrá en el futuro la inteligencia artificial en nuestras vidas. Hoy, para cerrar esta temporada, el tema elegido es el papel del método científico en la construcción de una sociedad más avanzada y consciente. Es el último episodio de la primera temporada. Este camino continúa en el próximo mes de mayo con el íntimo interés de Don Ramón Sonnenholzner y con quienes nos ayudan a descubrir la naturaleza humana, sus invitados. Aquí comienza el último episodio de la primera temporada de Íntimo Interés. Hoy, en Íntimo Interés, vamos a entrevistar al doctor en Educación e Ingeniería de Biociencias, Martín Bustamante León. Hoy día hablamos de ciencia y hablamos de los bordes que tiene la ciencia para poder generar bienestar a la sociedad. El doctor Bustamante nos va a ayudar a encontrar esos perfiles y esos bordes sobre los cuales nosotros vamos a orientarnos a objeto de saber qué tan cerca estamos de ser mejores sociedades y dentro de ellos mejores personas. Doctor, una pregunta. ¿El desarrollo del conocimiento es algo que se obtiene de qué manera a través del método científico? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues en general la educación es un tema que nos atañe a todos y más aún cuando hablamos de generación de conocimiento científico. La verdad que en general podemos generar conocimiento pues siempre a partir de una pregunta.
¿no? Es decir, qué es lo que necesitamos descubrir, qué es lo que necesitamos averiguar, qué es lo que necesitamos contrastar. Y pues en gran parte pues la universidad es responsable de aquello, ¿no? Más los centros de investigaciones que actualmente existen. Entonces, a partir de eso, pues existe toda una metodología de investigación, métodos científicos, que finalmente pues lo que busca es diseñar diferentes tipos de instrumentos para contrastar algún tipo de dudas, de hechos, de sucesos, de percepciones que pudiésemos tener. Ahora, en el siglo de las luces, el avance científico fue el que permitió salir de ciertos supuestos de tipo teológico para explicarnos por qué la naturaleza funcionaba así o funcionaba así, si el Sol estaba alrededor de la Tierra o la Tierra alrededor del Sol. Pero este proceso, digamos, fue un proceso lento. De hecho, Newton fue, aparte de ser un gran científico, un gran... ¿cómo se llama esto? Un gran... alquimista, donde todas estas cosas, todas estas ciencias, todos estos saberes estaban de alguna forma mezclados y confusos. Hasta entrado el siglo XIX, o casi hasta finales del siglo XIX, el espiritismo formaba parte de un saber que podía en gran manera dar una explicación satisfactoria a muchos de los fenómenos que se daban, como la muerte o como otros tipos de fenómenos que se daban, que generaban impacto social. El método científico, a partir del siglo de las luces hasta el día de hoy, ha avanzado porque las herramientas han avanzado para poder hacer las detecciones y poder identificar mejor cómo operan los fenómenos. Hoy en día hay algo que nos tiene a todos alucinados, que es la inteligencia artificial. ¿Qué tan importante puede ser la inteligencia artificial en estos tiempos que corren para aumentar el caudal de conocimiento científico, y hasta qué punto ese conocimiento que podamos obtener usando esta herramienta puede ser válido para todos los efectos? Bueno, en general te podría comentar que la inteligencia artificial es un aliado. Un aliado en la generación de conocimiento, en la medida en que entiendas que la inteligencia artificial es un asistente que te puede ayudar para promover esa eficiencia en la generación como tal de ese nuevo conocimiento. Pero realmente a partir de aquello, pues el individuo necesita fortalecer su pensamiento crítico, su pensamiento sistémico, su pensamiento creativo, para poder discriminar correctamente cuáles son los factores que pudiesen incidir sobre algún tipo de fenómeno, sobre algún tipo de problema, sobre algún tipo de necesidades que se quiere resolver. Y nos hemos dado cuenta, es decir, la inteligencia artificial la puede utilizar un matemático para poder hacer simulaciones a partir de ciertos modelos que necesita desarrollar, un ingeniero, un profesor, los estudiantes mismos. Es decir, la inteligencia artificial debe utilizarse, debe de alguna otra forma también enseñarse de tal forma de que sea un aliado para justamente mejorar los procesos, mejorar los servicios, mejorar los productos, pero necesita obviamente ser administrada por el individuo. Es decir, que por sí sola no va a resolver los problemas, va a ser un asistente, un ayudante para optimizar tiempos, para optimizar recursos. Hubo una película que protagonizó Arnold Schwarzenegger, Terminator, no sé si usted la vio, en donde había una inteligencia artificial que se iba en contra de los seres humanos y terminaba destruyendo al planeta. Entonces este robot viene del futuro a salvar al líder que va a hacerle frente a esta inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial pudiera ser un elemento disruptivo en cuanto a que se salga de control? ¿Y hasta qué punto le podemos dar crédito a esas teorías del complot que podrían existir con respecto al uso de esta inteligencia? Porque hay algo que es cierto. Hay en este minuto enormes inversiones que están en curso,
tanto en China como en Estados Unidos y en otros países, para desarrollar esta inteligencia y obtener mejor provecho de ella. Se supone de que ese poder es un poder que va a dar ventajas a algunos sobre otros. Entonces, ¿hasta qué punto podemos ponernos en una situación de pensar de que en un futuro no tan lejano vamos a ser absolutamente no reemplazados, subrogados por la inteligencia artificial? ¿Es posible pensar en eso, en el caso de la inteligencia artificial o en cualquier otro tipo de conocimiento científico? Mira, hay investigaciones, colegas que se dedican justamente a estas áreas de conocimiento. Sobre todo, por ejemplo, en la SPOL nosotros tenemos una carrera de mecatrónica y hay un concepto que todavía se sigue estudiando, ¿no? Y que justamente no nos deja caer todavía en esos escenarios apocalípticos que pudiesen existir, que tiene que ver con el nivel de conciencia, ¿no? Entonces, por ahora, todas las actividades que se desarrollan, ¿no?, a partir de la robotización de las cosas, están justamente diseñadas para mejorar, la eficiencia en determinadas actividades que uno quisiera realizar. Pero de ahí tengo entendido que por ahora, hay una brecha hasta que pues esta máquina pueda tener un nivel de conciencia y puede de alguna otra forma, en un escenario muy apocalíptico, desplazarnos y que ellos puedan tomar control sobre aquello. Sí, es algo que hoy por hoy pues nos está ayudando en determinadas actividades. Y que esto, pues obviamente, promueve el interés de otros conocimientos, ¿no? Es decir, hoy por hoy necesitamos estudiantes que tengan habilidades lingüísticas, pensamiento matemático, pensamiento creativo, en inglés. Por ejemplo, en la SPOL, todos nuestros estudiantes de todas las mallas curriculares, todos programan. Hay una materia que se llama Fundamentos de Programación. Todos nuestros estudiantes programan. Hay otra materia en el primer semestre que se llama Comunicación. Todos nuestros estudiantes ven esa materia. Hay otra materia que se llama, en ese primer semestre, ARP, Análisis y Resolución de Problemas, en donde se explica la metodología Design Thinking. Entonces tú tienes pensamiento lingüístico, pensamiento matemático, pensamiento computacional y pensamiento creativo. ¿Verdad? Justamente estás fortaleciendo ese pensamiento, esos conocimientos, esas habilidades para que este estudiante justamente responda a las necesidades locales, globales, mundiales, regionales, y pueda ser ese líder que nosotros visionamos que pueda transformar su entorno. Entonces creo que es importante ese rol de la educación, de la academia, en justamente todas estas necesidades, como tú lo mencionas, de inteligencia artificial, que pueda tener esas habilidades de una forma transversal. Porque, un tema de programación, de matemática, ya desde hace mucho tiempo, pasaron a ser como conocimientos de una carrera en particular, sino que ya son habilidades transversales que requieren todas las profesiones. Entonces es importante que en ese camino tengamos como aquellos responsables de la educación esa visión de que hay promover estas habilidades, no como unas habilidades complementarias a mi formación profesional, sino aquellas habilidades que son parte intrínsecas, transversales de nuestras profesiones. Y la universidad, sin hablar de una institución en particular, sino que el concepto de universidad en nuestros países latinoamericanos, ¿qué tal están con respecto a la promoción de la investigación científica? Siempre hay un tema de recursos detrás, pero ¿qué tal está por lo menos con la creación de ideas que sean investigables? O sea, porque a partir de esas curiosidades que decíamos al principio es que se crean los proyectos que posteriormente van a ser investigados. Y al menos las universidades debieran tener una buena base, una buena base de datos de ideas a ser investigadas, que sean valiosas y que sean aportes para la humanidad.
¿Cómo está la Universidad Latinoamericana, sin puntualizar, con respecto a esto? ¿Es realmente un sostén de la investigación científica o estamos muy atrás? Bueno, yo creo que siempre, digamos, va a depender de las áreas de conocimientos en las que estés abordando. Pero si quieres como una respuesta muy general, Sí. ¿no? Yo te podría decir que estamos en un crecimiento bastante importante, digamos, desde el punto de vista latinoamericano, ¿verdad? Si yo te digo que es un poco el tema de la producción científica a nivel de agua, que es mi tema que te decía inicialmente, antes de empezar el programa, pues digamos a partir del 2010 hay un incremento en la investigación científica en temas de recursos hídricos y no solamente en la generación per se de ese conocimiento, sino también en la educación de ese conocimiento, ¿no? Porque digamos que hay dos perspectivas, ¿no? La generación de ese conocimiento científico en la que tú descubres algo nuevo y que tiene un impacto, pero luego ese conocimiento debe ir a la aula para que el resto, pues obviamente, tenga interiorizado. Entonces, creo que estamos en un buen camino. A nivel latinoamericano hemos crecido nuestra producción científica, pero, digamos, como todos los sectores, pues requiere ser potenciada, requiere ser fortalecida, requiere, obviamente, de recursos y de alguna otra forma también para ir generando capacidades. De hecho, por ejemplo, en la SPOL, la mirada de las autoridades institucionales se basa en el hecho de poder crear una investigación que inspire a la acción. Es decir, no una investigación que solamente quede en el Olimpo y que quizás el investigador que generó esa investigación y el revisor de esa investigación fueron los únicos que leyeron ese documento, sino más bien que se vea visualizada en los proyectos de vinculación, en los proyectos que tenemos con la industria, en los proyectos que tenemos con la sociedad, de tal forma de que justamente la educación sea ese gran motor de transformación en la sociedad. O sea, lo que te entiendo es de que está la investigación, pero falta generar los impactos para que la sociedad se mueva a partir de estos nuevos conocimientos. Es que mira, de hecho, si tú evalúas, digamos, si eres como bien analítico sobre cuál es el rol de la educación en la sociedad, hay que verlo con distintas perspectivas. Entonces tú tienes una perspectiva que es la que la educación o una institución de educación superior transforma al individuo, ¿no? Es decir, ese estudiante que viene del colegio y pasa por un proceso de enseñanza y aprendizaje hasta que se convierte en ese profesional. Ahí hay una transformación. Luego tienes otro tipo de transformación que es este claustro docente, investigadores donde hacen investigación que impacta a la sociedad. Y finalmente, si quieres evaluar algo mucho más longitudinal, que al final del día es un poco lo que buscamos, es que este profesional transforme su entorno, ¿no? Entonces, desde esas tres perspectivas, nosotros tenemos que como que evaluar cuál es, de alguna u otra forma, el rol de la educación en el impacto hacia la sociedad. Entonces, por ejemplo, en la SPOL nosotros, todos nuestros estudiantes, en la última materia que le llamamos materia integradora, todos los proyectos de esa materia son con la industria o son con la sociedad. Puede ser temas de la industria per se, de algún sector en particular, ONG, fundaciones, etc. Pero ese es un acercamiento donde el estudiante tiene un problema real y desarrolla una solución real. Entonces tienes un acercamiento de ese profesional que está aportando valor a su entorno. Fíjate que a ti en algún momento, cuando eras estudiante, también te debe haber pasado de que ya nos estamos por graduar y hay mucha incertidumbre. ¿Serán que mis habilidades responden o no responden a lo que demanda la industria? Si realmente sé algo. Exacto, es como que sí, uno se cuestiona y va a conseguir trabajo. Entonces, en la SPOL, ya hace 4 años desarrollamos un programa que se llama e-mentoring, porque son mentorías en línea. Y es un profesional destacado de la industria que mentoriza a un estudiante en términos de su desarrollo profesional. Entonces el estudiante
gana o genera, por ejemplo, genera nuevas redes de contactos, está mejor preparado para procesos de inserción laboral. De hecho, hemos tenido casos que los mismos mentores ya se los van llevando a los chicos como profesional. Entonces, si te das cuenta, hay un tema de generación, de valor, de transformación del individuo. No sé si has escuchado este programa que tiene el SPOL que se llama Dona Futuro. Es un programa filantrópico donde se ha creado un fideicomiso y ese fideicomiso, pues integrado por algunos empresarios, proporcionan fondos. Y esos fondos son destinados para la manutención de los estudiantes, viviendas, transporte, educación, alimentación. Y fíjate que esos estudiantes ya nosotros ahorita estamos teniendo graduados. Entonces hay un proceso nuevamente de transformación de ese individuo que pasa por un proceso de enseñanza y aprendizaje, se gradúa y aporta valor en la generación de conocimiento y a su vez claro, a la sociedad. Entiendo lo que me quiere decir de que es una especie de irradiación del proceso de generación de nuevo conocimiento. O sea, está claro de que hay valores y hay agregación de valor que se está obteniendo a partir del hecho primigenio que es el que nos interesa acá, que es la investigación científica. Pero te voy a poner un par de escenarios un poco distantes del tema educativo en sí, sino que enfocados en el tema científico. Por ejemplo, hace no mucho tiempo, en términos de lo que es la humanidad, se hizo el mapa del genoma humano. Y por otro lado, hubieron otros científicos que clonaron a la oveja Dolly. Son dos fenómenos, son dos descubrimientos, son dos avances en la ciencia inmensamente grandes que junto con el tema de la inteligencia artificial implican una enormidad de posibilidades para poder mejorar la vida de las personas que están viviendo hoy en el planeta y seguramente las que vivirán en el futuro. Ahora, a partir de estas cosas tan importantes que se han descubierto y de los esfuerzos que hace el ser humano por capturar más conocimiento, se dice de que cada año se duplica el conocimiento humano y a un ritmo demencial actualmente. Me imagino yo que con el tema de la inteligencia artificial eso va a catapultarse enormemente. Pero hay una barrera. Hay una barrera y es hasta dónde tú puedes usar estas nuevas herramientas, estas nuevas formas de mejor hacer para encontrar nuevos conocimientos científicos, que es el tema de lo ético. ¿Hasta dónde el tema de lo ético frena la carrera por tener más conocimiento y poder hacer más ciencia que finalmente va a dar todas estas verticales que tú acabas de mencionar, ¿no? Estas y otras, muchas más. ¿La ética es un freno para la ciencia? De hecho, yo creo que la ética, ¿verdad? Más bien es como ese ente regulador que todos los procesos necesitan. Sea un proceso de investigación, sea un proceso financiero, sea un proceso operacional, digamos, es esa base, ese framework que se necesitan para hacer bien las cosas. Entonces, no es un freno. Es de alguna otra forma es hacer una investigación responsable. Es decir, no causar daño a un individuo, a una persona, al ecosistema. Y es algo que realmente nosotros necesitamos controlar, regular, respetar. De hecho, en la SPOL ya hace mucho tiempo se creó un comité de ética, justamente para controlar la investigación en la medida que no sea una investigación que genere un daño a la sociedad, que genere un daño al medio ambiente, al ecosistema. Entonces, desde mi punto de vista, yo no creo que sea un freno. Todo lo contrario. Es un framework, es un marco de referencia, ¿verdad?, que ayuda. ¿Y tu valoración al respecto de esto es una valoración, este marco ético, que
es un marco ético autoimpuesto, porque no es que alguien va a hacer un juicio sobre una investigación científica que tenga visos de penales, ¿no? O sea, no sé si es que ha ocurrido de que alguien haya metido a la cárcel a un científico porque hizo una investigación que está fuera del marco ético. ¿O sí? Porque en definitiva la pregunta es, o sea, el límite existe. ¿Ah? Dentro de la Iglesia Católica el límite de no desear a la mujer del prójimo está ahí bien establecido, pero no sé hasta dónde eso se cumple en ese caso. Esto otro de la ética, como un framework, como tú le dices, al avance del conocimiento científico, es algo que realmente genera un borde o es una cosa declarativa nomás. Yo particularmente creo que es en la medida de cómo se van avanzando los sucesos, es necesario establecer estas limitaciones, ¿verdad? Bueno, antes de empezar el programa decíamos que teníamos en común que los dos que somos auditores, contadores, ¿no? Sí. Y fíjate que en un inicio, que una empresa particular tenga también una firma auditora dentro del mismo grupo corporativo y sea esa firma auditora la que mismo me audite los estados financieros, en la mediados de los 80 no era malo. Hoy, entonces todo revienta, por ejemplo, la ley Sarbanes, Sí. el caso Enron, que era el mismo grupo corporativo que tenía su misma firma. Arthur Andersen no era... No fuimos del tema. Arthur Andersen era una firma muy reputada en la época, ¿no? Claro, pero de alguna otra forma tenía conflictos de interés. Entonces, lo que te trato de decir es que en esa época... La ley Sarbanes trata de corregir eso, pero... Exacto. Entonces, es un tema contable. No, pero ¿a dónde voy? Es que en ese momento era normal. Luego aparece la ley Sarbanes. Sarbanes-Oakley. Exacto. Luego aparecen las normas internacionales de información financiera. Aparecieron, bueno, antes de las normas internacionales de información financiera aparecieron el tema de el COSO, el marco integrado COSO, ¿no? Lo que te trato de decir es que la ética, ¿verdad?, va en función de cómo van los avances, ¿verdad? Por eso siempre se habla de que la moral... La regulación ética, tú me quieres decir que la regulación ética se va imponiendo en la medida que vamos rompiendo la buena intención. De alguna u otra forma, digamos que actualmente es como que yo te diga, el estudiante, ¿es ético que utilice ChatGPT o inteligencia artificial? ¿Tú qué me eres? Sí. No le veo yo problema porque tiene que usar algo para poder maximizar su fuente de retroalimentación. Correcto. Entonces, no lo veo mal, digamos. Correcto. Entonces, bajo ese enfoque, tú dices, está bien, pero si lo utiliza para identificar preguntas, para identificar respuestas sobre sobre una lección y hacer un tema digamos, ilegal de forma académica, no está bien. Entonces, el tema es cuál es el framework que lo regula. ¿Verdad? Entonces tú dices, yo voy a utilizar la inteligencia artificial, ¿bajo qué? En A sí, en B no, en C sí, ¿verdad? Entonces debe estar claramente definido cuál es ese. Ok, te voy a hacer una pregunta que yo sé que en tu caso, Martín, un poco dramática, pero bueno, puede que sí tengas por ahí algo que contarnos y revelarnos. En tu ejercicio como científico, en tu ejercicio de investigación científica, ¿alguna vez te has encontrado con un límite ético y una pregunta ética y tú dices, esto no lo puedo, esta experimentación no la puedo hacer, o esta línea de investigación no la puedo seguir porque tengo un tope ético y no puedo seguir por aquí? ¿O no te has encontrado tú en lo personal nunca con eso? Yo creo que en general todos en la vida nos encontramos con dilemas éticos. Pero yo te digo en el tema científico. Y en el tema científico también vas a encontrarte, ¿verdad? Lo que yo creo es cuál es tu capacidad como individuo
de seleccionar cuál es la mejor alternativa como un dilema ético. Parte de ese dilema. ¿Un científico aguanta un cañonazo de $1 millón? Yo pensaría, si me lo preguntas a mí, primero está el deber ser mío como profesor, como investigador, ¿verdad? Ahora, ¿qué te quiere decir? De que quizás lo que yo decida no necesariamente sea lo ideal. Me explico, porque quizás tú eres científica y tú necesitas ese dinero, no voy a poner tú, de otra persona. Y quizás yo sí. No, escucha, y quizás tienes otra persona y esa persona probablemente tiene a su mamá enferma con cáncer y necesita ese dinero y le están pidiendo que haga un tipo de investigación que quizás pudiese tener una afectación a una comunidad, a algún sector. Y esa persona finalmente dice, lo tomé porque quise salvar la vida de mi mamá. Entonces lo que te quiero decir es que es defendible desde la conciencia de cada individuo. Por lo tanto, debe de haber, por supuesto, un código de ética en las instituciones, un comité de ética que regule ese marco de actuación del individuo. Y creo que eso es importante para delimitar qué opciones tiene ante posibles escenarios. De ahí que tú puedas controlar 100% la actuación de cada individuo es difícil. Ahora, digamos, para cerrar la entrevista que ha estado muy, muy interesante, ¿qué consejos o qué experiencias o qué aprendizajes que tú has tenido podías compartir con los nuevos científicos e investigadores para poder hacer su labor resistiendo la tentación del cañonazo y manejando una ética lo suficientemente sólida para siempre ir en pos de el bien común? Una de mis recomendaciones cuando se inicia en este campo es que hay que ser persistente. Quizás un buen adjetivo que nos caracteriza a los investigadores es de resiliencia, ¿no? Esa capacidad de sobreponerse a las cosas, porque identificar cuál es el estado del arte o qué cosas hay una oportunidad no es fácil y requiere de algunos skills, ¿no? Y sobre ello, pues, importante seguir adelante, pero siempre motivado sobre cuál es ese propósito superior que él tiene, ¿no? Si de aquí a mañana tu propósito superior es transformar las habilidades técnicas de los operadores del agua para una producción de agua mucho más sostenible, ese es tu propósito superior y no debería ser contaminado por quizás ciertos sectores que no les interesa ahondar ahí. Entonces, creo que es importante que esa producción científica esté dentro de un framework ético y que al final del día sirva para crear valor, sirva para transformar el entorno, que en este caso es nuestra sociedad. Muchas gracias. Bueno, ese es nuestro íntimo interés del día de hoy con el doctor Martín Bustamante León, doctor en Educación e Ingeniería en Biociencias. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias por la invitación.